Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva entrega de este curso de resistencia de materiales. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a continuar nuestra discusión sobre miembros cargados torsionalmente, pero ahora nos vamos a mover de torque típico que habíamos estado estudiando y vamos a entrar a un tema un poco más que tiene que ver bastante con ingeniería mecánica, digamos, pero que es algo que tenemos que cubrir porque es parte del contenido. Entonces lo que vamos a cubrir es la relación potencia-torque y luego vamos a cubrir el análisis indeterminado. El análisis indeterminado es para ambas ramas de la ingeniería, ¿no? No tiene que ser para una de las dos. Análisis indeterminado es tanto para ingeniería civil como para ingeniería mecánica, pero la relación potencia-torque sí es más enfocado a la ingeniería mecánica, pero es bastante interesante de todas maneras. Entonces creo que es un tema que tenemos que cubrir. Ok, entonces ahora de lo que vamos a hablar es de que si tenemos un torque, cómo ese torque se convierte en potencia. En muchas de las aplicaciones prácticas, los ejes torsionales se utilizan para transmitir potencia. Entonces lo que van a hacer es convertir un torque en potencia. Entonces esto tiene que ver bastante con física y para entenderlo tenemos que recortar bastante nuestras clases de física. Tenemos que ir un poco al pasado y recordar cuando estábamos estudiando trabajo y energía. Entonces recordemos la definición de trabajo. Recordemos que trabajo por definición es fuerza multiplicado por una distancia. Ok, pero eso es lo que vimos en física, lo vimos hasta ahí, pero eso es trabajo, digamos, lineal. Pero nadie nos dice que trabajo no puede ser torque por un ángulo. O sea, que es tanto una fuerza a través de una distancia como un torque o un momento a través de una rotación. Y luego se lo van a ver más adelante cuando estén viendo también en vigas, deflexiones en vigas, por ejemplo, que tienen el método de trabajo virtual, hablan de momento y rotación. O sea, eso lo van a ver que trabajo también es momento, rotación o torque y algún ángulo de rotación. Entonces podemos decir que el trabajo es igual al torque multiplicado por un ángulo de rotación, ¿ok? Recordemos también que la potencia es la velocidad a la que se realiza un trabajo. En otras palabras, la potencia es la razón de cambio del trabajo con respecto al tiempo. O para aquellos que les gusta cálculo, es la derivada, ¿no? La razón de cambio del trabajo con respecto al tiempo es la derivada del trabajo con respecto al tiempo, obviamente. O sea, a eso se refiere, a la razón de cambio. Es cómo cambia el trabajo en el tiempo. Entonces, podemos decir que la potencia es tomar la derivada del trabajo con respecto al tiempo, pero si el torque es constante, ¿qué va a suceder? Pues que va a salir de la ecuación. Entonces, en ese caso, la potencia va a ser igual al torque y lo único que es variable es este ángulo de rotación con respecto al tiempo. O sea que lo que estamos viendo es a qué velocidad cambia ese ángulo y eso se conoce como velocidad angular. Y está generalmente en radianes por segundo y se le denota con la letra omega. La velocidad angular se conoce como omega, lo que nos dice a qué velocidad cambia un ángulo. Básicamente es eso, la velocidad angular es a qué velocidad cambia un ángulo, ¿ok? Pero muchas veces eso de ver radianes por segundo como que no es muy intuitivo, entonces lo que nos interesa muchas veces es simplemente hablar de frecuencia, de ciclos por segundo, hertz, no sé si recuerdan eso de física, hertz, ciclos por segundo, eso es la frecuencia. Entonces hay una relación entre esta frecuencia, que es frecuencia cíclica, y esta velocidad angular, que es como frecuencia angular. También se conoce como frecuencia natural, velocidad angular, frecuencia angular. Entonces hay una relación entre esta frecuencia cíclica y esta otra frecuencia. Y la relación entre las dos es 2pi. O sea que esta frecuencia angular es esta frecuencia multiplicada por 2pi. La explicación de por qué eso, pues creo que lo deben de recordar de física, tal vez probablemente de física 3. Pero la relación entre los dos es 2pi y eso es lo que quiero que quede claro. Que hay una relación entre la frecuencia angular o la velocidad angular y esta frecuencia cíclica que es en Hertz. Entonces puedo decir que, como les digo, esta es 2pi f. Ok, y si ese es el caso, entonces podemos reemplazar esto que está acá por esto que está acá. O sea, podemos decir de que en lugar de tener omega vamos a tener 2pi f. Entonces ahora la potencia lo tenemos como un torque multiplicado por 2pi y la frecuencia cíclica. Recuerden que esa frecuencia cíclica está en Hertz. Por lo tanto, la siguiente expresión sería ideal para expresar la potencia en términos de frecuencia o revoluciones por segundo. Es lo que les quiero decir. Esa frecuencia cíclica, recuerden que es revoluciones por segundo. Pero si lo que queremos es expresar la potencia en términos de revoluciones por minuto, podemos decir, bueno, simplemente vamos a decir que serían 60
multiplicado por la frecuencia, porque ahora lo quiero en revoluciones por minuto. Entonces voy a decir, bueno, el número de revoluciones por minuto que voy a tener va a ser 60 multiplicado por la frecuencia que está en revoluciones por segundo, porque recuerden que un minuto tiene 60 segundos. Y de acá puedo despejar cuánto es f. Puedo decir, bueno, entonces significa que esa frecuencia es igual a ¿qué? Es igual a n entre 60. Tomaría este 60 que está acá y lo pasaría a dividir de este lado. Y luego podría venir y sustituir acá. Bueno, entonces luego de sustituir esto, podría decir que la potencia sería el torque multiplicado por 2pi, multiplicado por ¿qué? Por n entre 60. N entre 60 es la frecuencia, recuerden. En esta expresión, el torque aplicado y la potencia resultante P tienen las mismas unidades de fuerza y longitud. Por ejemplo, el torque estaría en pie libra y la potencia estaría en pie libra sobre segundo. Eso en el sistema inglés. Ahora, en el sistema internacional, el torque normalmente va a estar en newton metro y la potencia en newton metro sobre segundo. A ver, es raro hablar de potencia y decir que la potencia está, por ejemplo, en pie libra sobre segundo. O sea, ¿quién dice la potencia de este equipo son tantos pies libras sobre segundo? Es bastante raro escuchar eso, ¿no? Entonces, lo más común es hablar de caballos de fuerza. Entonces, si lo que queremos es hablar de la potencia en caballos de fuerza, que es como normalmente se hace, podemos hacer la siguiente conversión. Podemos decir, sabemos que un caballo de fuerza son 550 libras-pie sobre segundo. Entonces, si tomamos esta expresión que está acá y decimos, bueno, cualquiera que sea lo que tengamos de acá, sabemos que va a terminar siendo pie libra sobre segundo en unidades. Entonces, podemos convertirlo a caballos de fuerza multiplicando por un caballo de fuerza sobre 500 pie libra sobre segundo. Ok, utilizando este factor de conversión, vamos a obtener la respuesta directamente en caballos de fuerza. Entonces, la potencia en caballos de fuerza va a ser igual al torque. Obviamente ese torque lo tengo que introducir en pie libra porque esto fue una conversión en el sistema inglés. Entonces este torque tendrá que venir en pie libra y va a ser multiplicado por 2πn entre 33.000. ¿Por qué 33.000? Porque estoy multiplicando 60 por 550. Recuerden que este 1 obviamente no está haciendo nada ahí y estos pie libra sobre segundo se eliminarían con el pie libra sobre segundo que terminan saliendo de acá. Entonces la expresión final, como les digo, para la potencia en caballos de fuerza es esta que está acá. Ahora vamos a realizar el ejemplo 22. ¿Qué nos dice? Un motor que impulsa un eje circular de acero, esto es importante que tengan en mente que es de acero, transmite 30 HP o 30 caballos de fuerza al engranaje, o sea, a este engranaje que está acá. El esfuerzo de corte permisible en el acero es de 6.000 PSI. El eje tiene 10 pies de longitud, importante, y nos da G, el módulo de corte de ¿quién? Bueno, del acero, obviamente. ¿Y qué nos pide? Determine cuál es el diámetro requerido para el eje si este va a trabajar a 100 revoluciones por minuto. Luego nos pregunta, ¿cuál es el diámetro requerido para el eje si hay que limitar el ángulo de giro a 5.33 grados? Tener en cuenta que el eje está operando a 100 revoluciones por minuto. Bueno, aquí me falta escribir el eje, pero aquí va el eje. ¿Entendés? O sea, me está diciendo de que, ¿cuál sería el diámetro si voy a limitar el ángulo de giro a esto? Y siempre va a estar trabajando a 100 revoluciones por minuto. O sea, tengo las dos condiciones que cumplir. Creo que ahí hicimos un problema similar donde tengo dos condiciones que cumplir. O sea, siempre tengo las dos condiciones. Entonces cumplo una y tengo que cumplir la otra. No es solo cumplir una sin cumplir la otra. Entonces, como pueden ver, este es un problema más de diseño porque me está preguntando cuál es el diámetro requerido. La incógnita es el diámetro. O sea, ¿qué diámetro debería tener este eje para poder trabajar en estas condiciones que me está estipulando acá? Ok, entonces iniciemos con el ejercicio. Bueno, entonces veamos los datos. Sabemos que la potencia es igual a 30 caballos de fuerza. Ese es un dato del problema ya. Bueno, adicionalmente el esfuerzo de corte máximo recuerden que es 6.000 PSI. El módulo de corte también es dato del problema. Recuerden que 12 por 10 a la 6 PSI. La longitud está en pie. Recuerden que son 10 pies. Pero si lo quieren convertir a pulgadas, pues multiplican por 12 y es equivalente a 120 pulgadas. Y obviamente lo estaríamos utilizando en pulgadas.
Bueno, ahora el número de revoluciones por minuto para ambos incisos me lo da. Tanto para el inciso A como para el inciso B siempre tengo que respetar esto. Y es que estoy trabajando a 100 revoluciones por minuto. Bueno, entonces, ¿qué dice el inciso A? Veamos. Bueno, el inciso A me pregunta, ¿cuál es el diámetro de requerido para el eje si este va a trabajar a 100 revoluciones por minuto, a 100 RPM? Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es escribir la ecuación para la potencia en caballos de fuerza. Recuerden que la ecuación es la siguiente. La potencia en caballos de fuerza sería igual a el torque expresado en pie libra, recuerden eso, multiplicado por ¿qué? Bueno, multiplicado por 2pi entre 33.000. Ok, entonces aquí ya conozco cuánto es la potencia. 2pi es constante, esto es una constante. Entonces lo que voy a hacer es despejar el torque. Realmente lo que no conozco es el torque. Entonces la pregunta va a ser, bueno, si la potencia es 100 RPM, ¿cuál es el torque? Entonces eso es lo que vamos a calcular ahora. El torque va a ser igual a la potencia en caballos de fuerza, obviamente, y el torque ya saben que va a salir en pie libra, no tengo que volverlo a escribir, multiplicado por 33.000 entre 2pi, n. Bueno, acá me falta una n, ¿no? Hay una n acá, es parte de la fórmula, y ya les expliqué por qué. Ahora lo único que tengo que hacer es sustituir, voy a decir, bueno, entonces significa que el torque que voy a tener va a ser igual a, recuerden que la potencia son 30 caballos de fuerza, multiplicado por 33.000, y esto lo voy a dividir entre 2pi, ¿y cuánto es n? N son 100 revoluciones por minuto. Recuerden que n se refiere a eso, al número de revoluciones por minuto. Ok, si hacen esa operación van a obtener que tienen un torque de 1575.6 pie libra. Ok, que es equivalente a, si lo quiero en pulgadas libras, simplemente multiplicaría por 12, 18.907.6 pulgadas libras. Espero que queden claros con esa parte. Ya tengo el torque. Tengo el torque tal que cumplo con la potencia de 30 HP. Y adicionalmente estoy trabajando para ¿qué? Para 100 revoluciones por minuto. Ok. Bueno, entonces el esfuerzo de corte máximo, recuerden que esto también es dato, es igual a ¿qué? Es igual a T, al torque, por el radio entre el momento polar de inercia. Ok. Recuerden que ahora lo que no sé es cuál es el diámetro. Obviamente, como no sé cuál es el diámetro, no sé cuál es el momento polar de inercia, no tengo idea. Pero a través de esta ecuación puedo calcular el diámetro. ¿Por qué? Bueno, porque puedo despejar, puedo decir. Entonces, eso significa que T máximo, el esfuerzo de corte máximo, tau máximo quise decir, multiplicado por el momento polar de inercia, es igual al torque multiplicado por el radio. Lo que significa de que tau máximo multiplicado por el momento polar de inercia, que ¿cuál es el momento polar de inercia para una sección circular sólida? Bueno, recuerden que pi por el diámetro, si lo expresamos en función del diámetro, a la cuarta entre 32. Pi es constante, el 32 es constante, entonces de aquí todo esto se puede simplificar bastante rápido. Y esto va a ser igual a el torque multiplicado por el radio, pero el radio es igual a que, bueno, el radio es igual al diámetro entre 2, ¿sí o no? Estoy expresando todo lo que puedo expresar como en función del diámetro, lo estoy expresando en función del diámetro. Bueno, entonces de acá puedo decir de que tau máximo multiplicado por pi, diámetro a la cuarta
entre 32. Luego este d sobre 2 lo puedo pasar del otro lado como 2 entre d, ¿sí o no? ¿Es igual a qué? Es igual al torque. Ahora, este cuadrado se puede eliminar con esta d que está acá. Perdón, este cuarto, este elevado a la cuarta, se puede eliminar con esta d que está acá y me va a quedar al cubo. Y entonces puedo decir que tau máximo, estoy tratando de ir paso a paso, ¿no? Para no confundirlo. Tau máximo es igual a ¿qué? Es igual a pi por el diámetro al cubo entre 16. Y esto es igual al torque. Y de acá, que es lo que realmente me interesa, puedo despejar el diámetro al cubo. El diámetro al cubo va a ser igual a ¿qué? Bueno, va a ser igual a 16. Porque recuerden que esto es lo que estoy despejando, ¿no? Entonces 16 va a multiplicar a t, al torque. Y luego, ¿qué voy a pasar a dividir? Bueno, voy a pasar a dividir tau máximo y pi entre tau máximo multiplicado por pi. Pero yo no quiero saber el diámetro al cubo, yo quiero saber cuánto es el diámetro en total. Entonces, ¿qué debo hacer en ese caso? Bueno, sacar raíz cúbica, ¿no? Saco raíz cúbica a ambos lados y voy a obtener el diámetro. El diámetro va a ser igual entonces a raíz cúbica de 16 por el torque entre tau máximo multiplicado por pi. Bueno, y ahora lo único que tengo que hacer es sustituir. Entonces voy a decir que el diámetro es igual a la raíz cúbica de 16 multiplicado por el torque. Y el torque lo voy a introducir en pulgada. ¿Y cuánto es el torque? Recuerden, aquí lo tengo, 18.907.6. Entonces, 18.907.6 pulgadas libras, que es como lo tengo expresado acá, entre tau máximo, y tau máximo ya lo tengo. Recuerden que es un dato del ejercicio. Me dice que tau máximo es igual a 6.000 psi. 6.000 psi multiplicado por ¿qué? Multiplicado por pi. Entonces, si hacen esa operación, vamos a tener un total de 2.52 pulgadas. Ese es el diámetro requerido para satisfacer el inciso A. ¿Y cuál es el inciso B? Bueno, ahora vamos al inciso B. Bueno, el inciso B dice, ¿cuál es el diámetro requerido para el eje si hay que limitar su ángulo de giro a 5.33 grados? Adicionalmente a eso, pero no lo voy a escribir, dice que tenemos que recordar o tener en cuenta que este está operando a 100 RPM. Ok. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Cuando me dice que está operando a 100 RPM, ¿qué significa que puedo utilizar? Bueno, significa que puedo utilizar el mismo torque que calculé acá, porque está operando a 100 RPM. Y este torque fue calculado en base a eso. Ahora, los 30 HP, eso no va a cambiar. No me está preguntando nada sobre los caballos de fuerza, sobre la potencia. La potencia ya está dada. Ahora me está preguntando cuál es el diámetro requerido para limitar el ángulo de giro a 5.33 grados. La potencia ya está como 30 HP, ese es un dato inicial. Y adicionalmente a eso me dice que N siguen siendo 100 RPM, lo que significa que este torque que calculé acá, este sigue siendo válido. No tengo que volver a calcularlo, el torque va a ser el mismo. Ok. Entonces, recuerden que la ecuación para el ángulo de giro máximo, obviamente me interesa el máximo, va a ser igual al torque por la longitud entre el módulo de corte y el momento polar de inercia. Ok. Ahora, este ángulo ya lo tengo, este torque ya lo tengo, este módulo de corte ya lo tengo, esta L ya lo tengo. Y entonces puedo despejar el momento polar de inercia, ¿sí o no?
aunque no tenga el diámetro, puedo saber cuánto es el momento polar de inercia. Puedo decir, bueno, entonces el momento polar de inercia va a ser igual al torque multiplicado por L dividido por el módulo de corte y el ángulo de giro máximo. Y ahora lo único que voy a hacer acá va a ser sustituir. Ya sabemos de que el torque son 18.907.6 pulgadas libras. La longitud, bueno, eso ya lo sabemos, son 120 pulgadas. Y si no lo recuerdan, pueden volverlo a ver acá arriba. Aquí dijimos que la longitud eran 10 pies, que es equivalente a 120 pulgadas. Para trabajar en unidades consistentes, por eso estoy trabajando en pulgadas acá. El módulo de corte, eso es dato también, recuerden, eso es 12 por 10 a la 6 PSI. Y el ángulo de giro máximo son 5.73 grados. Pero un momento, si trabajo como está acá, la respuesta va a estar mala. ¿Por qué? Recuerden, estas ecuaciones trabajan en radianes. Entonces tengo que convertir a radianes. ¿Cómo convierto a radianes? Digo, bueno, pi radianes es a ¿cuánto? Es a 180 grados. Y ya con eso estoy convirtiendo esto que está acá a radianes. Entonces, la respuesta va a ser 1.89 pulgadas a la cuarta, ¿ok? Entonces ya tengo el momento polar de inercia. ¿Y de qué me sirve? Bueno, me sirve si pienso cuál es la ecuación del momento polar de inercia en función del diámetro. Recuerden que para una sección sólida circular es pi por el diámetro a la cuarta entre 32. Y ya conozco el momento polar de inercia. Pi es constante, 32 obviamente es 32. Entonces de aquí puedo despejar cuánto debería ser el diámetro. El diámetro debería ser raíz cuarta ¿de qué? De 32 por el momento polar de inercia dividido entre pi. Y ahora solo voy a sustituir. Raíz cuarta de 32 por 1.89 pulgadas a la cuarta, porque ese es el momento polar de inercia, recuerden, lo acabamos de calcular, entre pi. Y eso me da un total de 2.09 pulgadas. Ok, si quiero cumplir esta condición de que el ángulo de giro máximo sean 5.33 trabajando a 100 revoluciones por minuto, el diámetro que voy a tener tiene que ser igual a ¿cuánto? A 2.09 pulgadas. En el caso anterior eran 2.52. Bueno, entonces ahí tengo los dos incisos. O sea, ya cumplí las dos condiciones que me pedía el ejercicio. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Si les gustó el video, le pueden dar like, se pueden suscribir a mi canal. Si tienen alguna duda, me la pueden dejar en la caja de comentarios. Ya saben que si son mis alumnos, me pueden escribir, me pueden mandar un email o me pueden escribir directamente a WhatsApp para hacerme cualquier consulta. O si quieren, inclusive me pueden llamar. Como les digo, eso sería todo por la clase de hoy. Chao.